El día 19 de febrero tuvimos nuestra primera clase de bioestadística a las 9:45 am con la doctora Consuelo Avilés Estrada, la cual nos dio a conocer de que debemos realizar una investigación y presentarla en el primer semestre. Al finalizar la clase nos dio el trabajo o la tarea de buscar dos representantes y también traer 5 temas probables para la investigación. El 23 de febrero a horas 9:45 am, en la respectiva clase de bioestadística, se dio a conocer a los dos representantes, siendo Estefano y Ani, los cuales nos dieron a conocer los temas que habíamos propuesto en grupo, así entrando en una votación para escoger el tema de investigación. El próximo lunes del anterior mes se reorganizó el tema de investigación, siendo el título La influencia de la neurociencia en el ámbito biopsicosocial en jóvenes universitarios de la carrera de medicina. Comenzaremos haciéndonos la pregunta de ¿qué es la bioestadística? La bioestadística es la ciencia que nos permite recolectar, organizar, procesar, analizar e interpretar datos para la toma de decisiones. La variable es un fenómeno del cual se quiere conocer. Existen dos tipos de variables, variable cuantitativa y variable cualitativa. Las variables cualitativas no se pueden asociar a un número naturalmente y se van a dividir en nominal y ordinal. La variable nominal es aquella variable cuyos valores no se pueden modificar ni ordenar, tales como el grupo sanguíneo, la nacionalidad de una persona, el sexo de un individuo, la religión. La variable ordinal es aquella que sí se puede ordenar según el grado de jerarquía, tales como el nivel de felicidad y grado de dolor. Variable cuantitativa es aquella variable donde sus valores sí se pueden asociar naturalmente a un número. Se dividen en variable discreta y continua. La variable discreta es aquella variable en la que sus valores se pueden ordenar porque son números enteros, tales como números de hijos, números de casas, celulares, autos, jugos, etc. La variable continua es aquella que contiene valores continuos como ser la edad, el peso, la estatura. La variable que utilizaremos para la investigación es la variable cuantitativa discreta. Los posibles valores también pueden llamarse modalidades. Existen dos tipos de modalidades, excluyente y exhaustiva. Modalidad exhaustiva es cuando no se puede olvidar ningún posible valor de la variable y la excluyente es cuando no se puede presentar lo mismo valor simultáneamente en una variable. ¿Qué es la población? La población es el conjunto de objetos, individuos y eventos del cual se quiere dar a conocer en la investigación con la misma característica. En este caso, nuestra población vendría a ser jóvenes universitarios. ¿Qué es el muestreo? El muestreo es la herramienta de investigación cuya finalidad es determinar qué parte del estudio en la realidad quiere darse a examinar, así obteniendo muestras. Existen dos técnicas de muestras, que es la probabilística y el no probabilístico. El muestreo probabilístico es la forma de selección donde todos los individuos tienen la misma posibilidad de ser parte de la muestra. Muestra aleatoria simple es la muestra seleccionada mediante métodos que permiten que cada sujeto tenga la misma probabilidad de ser parte de la muestra. Este debe ser mediante un sorteo. Muestreo estratificado consiste en subdividir la población, ya sea de acuerdo al género, religión u otros, sacando así de cada grupo un muestreo al azar, ya sea proporcional o no. La muestra por conglomerados es aquella técnica en la que la población no es la unidad, sino que está conformada por grupos que son seleccionados aleatoriamente para formar parte de nuestro conglomerado, de nuestra muestra. El muestreo no probabilístico es aquel en el cual los sujetos no tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Existen dos tipos, accidental e intencional. Muestreo no probabilístico accidental, donde el investigador tiene la posibilidad de escoger un subconjunto de una población en un momento no previsto con anterioridad. El muestreo no probabilístico intencional no se usa un método al azar, sino al criterio del investigador. Caso extremo donde se selecciona al peor o al mejor caso para ver si funciona o no con el estudio correspondiente. Caso máximo o caso extremo consiste en seleccionar ambos extremos, posible sujeto de investigación, para sacar el análisis de la información. Muestreo no probabilístico intencional homogéneo consiste en la obtención de información
u de datos a partir de un grupo focal de personas de 6 a 8 personas. Es un grupo pequeño que comparte ciertas características o ciertas similitudes las cuales las hacen similares o iguales. Muestreo no probabilístico intencional, caso típico. Consiste en escoger el caso más representativo de una comunidad. En el caso crítico se selecciona como el peor de los casos y se pregunta si tiene esas posibilidades. ¿Qué pasaría? Por bola de nieve, es usado cuando no se puede realizar la selección debido a temas delicados. Por ende, utilizamos esta modalidad donde se requiere que el sujeto de estudio busque al investigador. Por criterio, el investigador se plantea características especiales, las cuales debe llegar a cumplir y mediante esto se escoge la muestra. Por confirmatorio y desconfirmatorio se selecciona elementos muestrales, los cuales ratifican o no el caso estudiado. Es políticamente importante cuando se selecciona una muestra cuya atención en ese momento es relevante por sus condiciones y consecuencias. Por conveniencia, el investigador busca una muestra que le facilite el trabajo de investigación. Por cuotas es una forma de diseño estratificado en el cual la selección final de los casos dentro de los estratos no será aleatoria, sino que se hará un muestreo, el muestreo no probabilístico, ya que es el parámetro designado por los investigadores. La muestra es el subconjunto de la población, la cual se selecciona con el propósito de obtener información. Nuestra muestra son los jóvenes universitarios mayores de 18 años del área de medicina. ¿Qué es la unidad experimental? La unidad experimental es la unidad más pequeña de la cual pretendemos obtener una información. Las variables también se pueden clasificar por causalidad. Se clasifican en dos, dependientes e independientes. Llevan el nombre de dependientes porque dependen de otro, y llevan el nombre de independientes o efecto porque él determina qué suceso va a suceder. Los datos pueden presentarse de manera ordenada, gracias a las tablas de frecuencias y dibujos gráficos, los cuales ayudan a tener una mejor presentación de datos, que se darán a conocer de acuerdo al tamaño de su muestra. Tablas de frecuencia se dividen en tres tipos. Absolutas son aquellas que contienen la recolección de todos los datos. Tiene las relativas, que contienen solamente los dividendos de los datos, pero es posible ver por la porcentaje de los datos. Y tiene también la acumulativa, que solo hace sentido para las variables numéricas y ordinales. Gráfico para variables cualitativas. El gráfico para variables cualitativas es el diagrama de barras. También he utilizado las variables discretas y el diagrama de sectores, el tamaño en proporción a la de su frecuencia. Esta no es posible usarla en las variables ordinales y pictogramas. El área de cada modalidad debe ser proporcional a la de su frecuencia. Los gráficos diferenciales para variables numéricas se dividen en dos. Las variables discretas son los diagramas en barras, ya que se logra ver el espacio determinado entre barra y barra. Y para variables continuas se usan los histogramas, ya que no consta de espacios y el total se ve en porcentajes. Tipos de investigación. Investigación descriptiva es donde se investiga de forma concreta. Investigación explorativa son pequeños temas pocos conocidos que necesitan ser aclarados y delimitados. Investigación explicativa es donde se necesita saber el efecto y la causa. El tamaño de la muestra se refiere a un número de unidades que se selecciona de una población para estudiar y extraer las conclusiones, y sobre esa población más amplia. Es crucial para garantizar que los resultados de la muestra sean representativos de la población completa. A continuación, mis compañeros explicarán las respectivas fórmulas con los ejercicios. Hoy yo voy a explicar cómo encontrar el tamaño de la muestra. Para eso lo explicaré con el siguiente ejercicio, que se plantea lo siguiente. Suponga que fue seleccionado para realizar una investigación en educación básica de una ciudad sobre dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Esta investigación se va a desarrollar en un municipio donde los estudiantes de educación básica son de 35.280. Se desea seleccionar una muestra cuyo margen de error de muestreo sea el 2% y cuyo nivel de confianza sea el 95%. ¿Cuál será el tamaño de la muestra? Para encontrar el tamaño de la muestra, lo siguiente tendríamos que utilizar esta fórmula, que es
z al cuadrado por p por q y por n entre z al cuadrado por p por q más n por e al cuadrado. Pero ¿qué significan las letras? N minúscula va a ser nuestro tamaño de la muestra que deseamos encontrar. N mayúscula va a ser el total de la población. Z mayúscula va a ser el nivel de confianza. E minúscula va a ser el margen de error. P minúscula va a ser el 50%. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ser la probabilidad de éxito que puede haber acá. Eso no nos da, pero va a haber un 50% que sea éxito y un 50% que sea malo. Y la Q que va a ser 1 menos P. Y para hacer esto no puede haber nada de porcentaje. Entonces el 95% que es el nivel de confianza, en una tabla de porcentajes nos va a decir que el 95% equivale a 1,96. En el margen de error está en porcentaje igual, pero para eso lo vamos a hacer el 2 entre 100, que nos va a salir 0,2. Y lo mismo con la P. Una vez hecho eso, vamos a intercambiar los valores. Z va a ser el nivel de confianza. Como Z está elevado al cuadrado, lo vamos a hacer entre paréntesis 1,96 elevado al cuadrado por P. P va a ser 0,5 por Q. Q va a ser 0,5, ya que intercambiamos aquí los valores y nos va a salir 0,5 por N, que sería 35.280, que va a ser el total de la población. De acá igual forma, con todo que esté elevado al cuadrado se va a hacer entre paréntesis. Una vez intercambiados los valores, vamos a pasar a la siguiente procedimiento, que acá, como está en paréntesis, primero lo hacemos esto separado y se pone 3,8416 por 0,5 por 0,5 va a salir 0,25 por 35.280. Acá de misma forma, como está en paréntesis, primero se va a hacer eso y nos va a salir el mismo resultado, 3,8416 por 0,25 y más, aquí es más, que va a ser 35.280 por 0,2 elevado al cuadrado, nos va a salir 0,4. Luego lo hacemos en la calculadora todo esto y nos va a salir este resultado. Pero acá lo vamos a hacer por partes en el de acá abajo, ya que 3,8416 por 0,25 nos va a salir 0,9604 más, y 35.280 por 0,4 nos va a salir 14.112. Lo ponemos igual y el resultado de todo esto nos va a salir 2.284. Y entonces aquí nos indica que nuestro tamaño de la muestra va a ser 2.248. Gracias. A continuación les explico el ejercicio con población desconocida. Para esto, como podemos observar, tenemos los datos, que Z, que va a ser el nivel de confianza, que nos va a brindar un 95% de nivel de confianza. Todo como está en porcentajes, lo tenemos que cambiar a lo que serían números decimales. Para esto nos va a dar un 95% a 1.96. La P, que va a ser la probabilidad de éxito, que nos va a dar un 50% porque no vamos a saber si vamos a poder lograrlo o no. La Q, que va a ser la probabilidad de fracaso, que igual nos va a brindar 50%. Como esto les mencioné, lo tenemos que transformar a números decimales. La E, que va a ser el error, que vamos a tener una probabilidad de error que va a ser de 0,05. La N, que va a ser el tamaño de la población, que no vamos a tener porque estamos trabajando con población desconocida. Y la N, que va a ser el tamaño de la muestra, lo que tenemos que hallar. Para esto vamos a usar esta fórmula, que va a ser el tamaño de la muestra, va a ser la probabilidad de confianza elevado al cuadrado por P, por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Todo esto va a ser dividido en un error, que va a ser elevado al cuadrado. Entonces, como tenemos la fórmula, lo vamos a cambiar a lo que sería con los números, con los datos que tenemos, lo vamos a cambiar y sustituir. Primeramente multiplicamos todo lo que sería de arriba, que nos va a dar 0,09604, y lo que sería de abajo, que nos va a dar 0,0025. Todo esto lo vamos a dividir y nos daría un total de 384,16 en nuestro tamaño de muestra, lo que teníamos que hallar usando la fórmula con población desconocida.
Yo voy a llegar a explicar cómo llego a obtener un aproximado del tamaño de la muestra a base de esta fórmula. Esta fórmula, todos los componentes que vemos en esta fórmula llegan a tener su propio valor. Al tener su propio valor, tienen su propio significado. La Z significa el nivel de confianza. Yo tengo el nivel de confianza del 95%. ¿Por qué he puesto 1,96? Porque hay una tabla en la cual representa que el 95% es igual a 1,96. Es por eso que llegamos a colocar 1,96. P y Q representan la probabilidad de que llegue a suceder un suceso y la probabilidad de que no llegue a suceder un suceso. Al no estar 100% seguros, estos equivalen al 50% cada uno. Individualmente, este llega a valer el 50% y este el 50%. Al no poder colocar los porcentajes, se llegan a dividir 50% sobre el 100%, que te da un total de 0,5. El siguiente dato que tenemos es la E, o en este caso, D. ¿En qué momento o qué significa? Llega a significar el margen de error que yo estoy dispuesto a aceptar. En este caso estoy aceptando el 2% de error. Recordemos que no podemos colocar un porcentaje. Es por eso que se llega a dividir el 2% sobre el 100%, que te da 2,02. Queremos saber el aproximado de la muestra. Es por eso que llegamos a obtener el dato N y 0. ¿Por qué? Porque queremos llegar a saber el aproximado de la muestra. Es básicamente lo que representa N y 0. Ahora llegamos a resolver lo que es el ejercicio o la ecuación. Primero reemplazando los datos. Entonces tenemos que Z es igual a 1,96, todo esto elevado al cuadrado, por 0,5 por 0,5. Todo esto sobre lo que llegaría a ser el margen de error. El margen de error equivale al 0,02, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, tenemos lo que llegaría a ser el resultado. Al llegar a multiplicar este número por su mismo número, porque está elevado al cuadrado, entonces tenemos 3,8416 por 0,25. ¿Por qué 0,25? Porque se llega a multiplicar el 0,5 por 0,5. Todo esto sobre 0,0004. Entonces llegamos a resolver esta multiplicación de acá arriba, lo que nos da 0,9604 sobre 0,0004, lo que te da un total o un aproximado del tamaño de la muestra de 2401. Bases para la elaboración de un instrumento de medición. Lo primero que tenemos que tener es la redefinición fundamental, la revisión de acuerdo al marco literario. Tenemos que también tener la definición dominante de lo que es las variables y sus mediciones, tanto como sus definiciones e indicaciones. Tenemos que tener también la creación del instrumento, la toma de decisiones, la prueba piloto, la revisión final, el entretenimiento de los sujetos que están administrando lo que es el instrumento, y también tenemos que tener lo que es como objeto final el obtener un permiso. Cita de la variable al ítem. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la variable va a ser transitada a sus modalidades y dimensiones. Luego tenemos lo que es la codificación o codificante. ¿Qué nos quiere decir esto? Que se le va a asignar un valor a nuestros datos, un valor numérico. Luego tenemos lo que es las medidas, niveles de medición.
¿Qué nos quiere decir esto? Que va a haber niveles de medición tanto como nominal, que es aquella que no tiene jerarquía, por lo tanto no tiene un orden. Luego está lo que es la ordinal. Esta sí consta con un orden de mayor a menor, por lo tanto sí tiene una jerarquía. Luego tenemos lo que es los intervalos. Los intervalos son el espacio que va a haber entre modalidad y modalidad. Luego tenemos lo que es la razón. En la razón el 0 sí consta con un valor numérico y por lo tanto se cuenta como un número. Es absoluto. Pasos para la elaboración de un formulario. Lo primero que tenemos que tener es la información de los datos recolectados, la fuente de información, la unidad observable, los tipos de instrumentos. Tenemos que tener también lo que es la estructura del instrumento, la elaboración del cuestionario, el diseño del instrumento y por último tendríamos que tener lo que es la revisión del instrumento, reproducción y prueba del instrumento. El día 15 de marzo, en el horario habitual, la doctora nos pidió que buscáramos cuestionarios validados para así formar el nuestro, para la investigación acerca de la influencia de la neurociencia en el ámbito biopsicosocial sobre los universitarios de la carrera de medicina. Finalizando con esto, la recopilación de nuestro avance hasta el día de hoy.